Sebastián Gijena, saben ustedes que es el secretario general del Partido Justicialista. Vamos a hablar de lo que está pasando en el ámbito local. La política se delineó después de las últimas elecciones en el Consejo Municipal. La mayoría ya no está en manos del oficialismo desde el próximo 10 de diciembre y por eso justamente desde ese ámbito piensan que va a tener más dificultad el gobierno local para lograr que se aprueben sus iniciativas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Piensan justamente encarar la participación política desde esa mirada en la asociación para el todo negativo? No, yo creo que no es la intención ni el deber de un legislador. Me parece me parece bien que no pueda salir todo lo que el Ejecutivo envía, pero no por una cuestión de negativa por sí misma, sino por una cuestión de una apertura al debate y a la discusión y al aporte que cada uno podrá hacer desde la oposición, nosotros como el resto de los concejales, y tiene que ver con el diálogo. Quizá el Ejecutivo lo que no está acostumbrado es al diálogo y por ahí pasa la discusión. Plantearon ya cuando se trató la reforma al proyecto de pavimento una posición, pero no lograron unificar las voces del justicialismo dentro del Consejo. ¿Cómo piensan que puede llegar a ser, por ejemplo, para la tributaria? ¿Van a trabajar para que antes del 10 y considerando que va a haber una afectación directa el año próximo, se pongan medianamente de acuerdo los dos referentes que más próximos son, Elena y Ranaleta? Sí, el diálogo es permanente. También en esta instancia ya corresponde sumar a Nacho, que va a asumir a partir del 10, para ir teniendo, digamos, empapándose en la cuestión, y se irán discutiendo y analizando los números, sobre todo, porque no pasa por otra cosa, es decir, tratar de que salga el mejor presupuesto para la ciudad, en base a también lo que proponga el Ejecutivo, y ya te digo, es digamos la misma dinámica, la dinámica de enriquecer todo lo que se pueda desde el Consejo. Ahora, pensamos, vemos, inferimos que el Ejecutivo pagó un costo político de entrada con la actualización de la tasa, hecho que venía bastante rezagado en las gestiones de Meiners, que no tuvo la posibilidad de contar con una tasa actualizada. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, inferimos que ese costo político no se puede pagar permanentemente. Entonces, imaginamos una actualización tributaria similar a la que se vino dando este último año, conforme a la inflación, de acuerdo a datos de organismos oficiales. ¿Se opondrían a algo similar? Sí, el tema es saber también, bueno, primero esperar a ver los números, también analizar bien los números, porque de dónde se sacan las estadísticas inflacionarias es bastante relativo. Yo creo que la inflación que estamos viendo hoy, de acuerdo al INDEC, por ejemplo, no es una inflación real de la que vivimos todos los días nosotros en la calle. Entonces, pero se manejan con datos provinciales, ¿no? Bueno, lo mismo. Se tendrá que analizar eso, los números, y después ver lo que sea acorde y adecuado para la ciudad de Esperanza puntualmente. Repito, tiene que ver con el proyecto de ciudad que el Ejecutivo plantee, y que sea algo lógico y acorde a lo que los vecinos también puedan hacer frente, y también para la ciudad que se merece. ¿Debe seguir a la inflación la tasa? Y yo no sé, no te puedo decir hoy exactamente, repito, toda la base de la discusión parte del proyecto que le envíe el Ejecutivo. Se va a tener que considerar, imagino, los números, como vos decías recién, del año pasado, los números reales con los números de inflación, y ver, creo yo,
número entre las dos partes, porque el año pasado tuvieron su ajuste de acuerdo a la inflación, que no fue tal, que fue excesivo. Entonces, bueno, habrá que analizar los números de ahora y ver dónde estamos parados para también de cara a lo que se proyecta para el año que viene. No quiero dejar pasar esto que usted decía, pone en duda los datos de inflación a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, yo creo que es difícil asegurarlo porque todo se basa en los números de las estadísticas del INDEC pero son organismos independientes, coinciden medianamente en la medición que hacen mes a mes. Hay muchas voces a nivel nacional, sobre todo, que dicen que está desactualizada la fórmula de cálculo, que habría que actualizarlo y que de hacerlo daría un número superior. Por ahí eso es más técnico y de los economistas, pero cuando uno ve lo que pasa en el día a día, en la vida cotidiana de cada uno, sea con los alimentos, con el aumento de los servicios y demás cuestiones que uno tiene que afrontar mes a mes, se da cuenta que con los salarios que ajustan, sí, creo que es lo único que ajusta por el número de inflación, uno ha perdido poder adquisitivo en estos años. En relación a la fórmula, de todas maneras, viene desde hace mucho tiempo. Bueno, pero hay que ajustarla a la coyuntura actual. ¿Y no se leería, si se cambia la fórmula, como un intento de manipular datos en este momento? Y la lectura puede ser a la inversa, puede ser que no se cambie porque es manipular los datos actuales, porque de esta manera está dando un número más apropiado para lo que quiere mostrar el gobierno nacional, y mostrar una actualización en la fórmula podría mostrar una inflación superior y iría en contra de los intereses de lo que quiere mostrar el gobierno nacional, que en definitiva es hoy prácticamente lo único que tiene para mostrar un descenso y estabilidad de la inflación, de acuerdo a lo que tiene, digamos, a lo que se generó en estos años de gobierno. Ahora, en relación a lo que significan estas mediciones, digamos, los institutos provinciales dependen de distintos espacios políticos y son medianamente coincidentes. Por ejemplo, el gobierno de Santa Fe, sí. Por supuesto sabemos que no está alineado en este momento políticamente al gobierno nacional, de hecho compiten en elecciones. ¿Por qué se ríe? Porque compiten en elecciones, pero todo el trayecto hasta el periodo eleccionario fueron absolutamente alineados, y de hecho el gobernador Puyaro ajustó en la provincia de Santa Fe en términos de la propia provincia, quizá igual o más que el gobierno nacional, y a mi manera de ver me parece que le faltó mucho énfasis en reclamar por Santa Fe, y en el Congreso de la Nación desde los legisladores que lo representan han acompañado todas las medidas de ajuste del gobierno nacional desde el primer momento. ¿De eso hablaron con la candidata Karen Tepp? Sí, o sea, hablamos como una cuestión que está a la vista, tampoco es muy difícil de darse cuenta. Esto tiene que ver con un despegue de parte del gobernador y de todo su gobierno a partir de los grandes hechos de corrupción y de cuestiones que se están descubriendo hoy, que estamos viendo, y que tiene una candidata que pertenece al PRO, y que el PRO es Macri, y Macri es socio de Milei por lo menos hasta su camino hacia la presidencia, y bueno, fueron todos. Yo creo que este gobierno nacional ha sabido embarrar a todos los candidatos y los partidos políticos que tenían diálogo con el gobierno, porque de una u otra manera todos lo apoyaron
todos le dieron las herramientas en el Congreso. Hubo infinidad de casos dudosos de cambio de votos y demás, que bueno, o sea, son cuestiones sociales quizá, pero no tenemos esas confirmaciones, pero uno va viendo lo que pasa. Por eso te digo, está todo como muy embarrado, como se fue dando, y la realidad es que la única oposición real al gobierno de Milei y de Puyaro, que en sí son lo mismo para mí, es Fuerza Patria, que es el espacio que nos representa en estas elecciones, con Karen Tepp. La candidata Tepp viene de la izquierda, de una agrupación llamada Ciudad Futura, que hace bastante tiempo nació en Rosario, sí. Igual que Juan Monteverde, quien ganó la elección en Rosario en la última oportunidad en que se presentó. ¿Es la cara del justicialismo esta expresión o es una cara para suprimir a voces o dejar de poner en la, digamos, en la primera plana a un referente como Agustín Rossi, que ha tenido desempeños no buenos en elecciones previas? Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que pasó en el justicialismo, que se estaba pidiendo de las bases, la militancia, que tenía que ver con una renovación. Creo que hace tiempo que, bueno, a las claras los resultados electorales por ahí no acompañaban de la manera que uno esperaba, y entonces desde las bases y la militancia pedía o se discutía que haya cierta renovación, que haya que crezcan quizá algunos compañeros con proyección, que se le dé más lugar, la juventud incluso también tiene una activa participación a partir de algunas diferencias que son de organización partidaria, digamos. A ver, ¿cómo es eso? Sí, es lo que yo te digo, digamos, son discusiones que se fueron dando donde lo que se busca es una renovación, para definirlo rápidamente. Esa renovación se dio en base a abrir la discusión del partido, donde ahí se suman los distintos otros espacios, como es Ciudad Futura, uno de ellos, y en esa discusión y en esas negociaciones, todos han formado parte de esta negociación, han cedido y han propuesto, y se logra lo que hoy vemos, desde Juan Monteverde en una primera instancia, hasta en esta instancia Karen Tepp, y yo creo que no es más que lo que el justicialismo mismo ha hecho históricamente, digamos, ampliar, sumar espacios, sumar otras expresiones, para fortalecerse y para tener la mejor estrategia de acuerdo a las circunstancias. Y visto desde otro lado, ¿por qué una expresión como Ciudad Futura es la que va a darle la solución al justicialismo o acude, digamos, en representación de la renovación, habiendo tantas líneas en el justicialismo? ¿Qué no se hizo bien? Vienen de tener un gobierno provincial. Sí, bueno, son discusiones que se van dando. ¿Se están dando efectivamente dentro del seno del justicialismo o esto de alguna manera la tapona a la discusión? No, de hecho esto sale por eso, si no podríamos decir que nunca hubiera aparecido un diálogo o una participación de los candidatos de Ciudad Futura. De hecho hay algunos compañeros que son referentes, que como en todo partido se discute y algunos no terminan conformes, otros sí. En definitiva, de esas discusiones salen los armados que sean para cada eventualidad. ¿Perotti está dentro o afuera del justicialismo en este momento? Siempre adentro, pero Perotti es uno de los espacios que quizá tuvo sus diferencias, y hoy está dentro, pero no está en participación activa en la conformación electoral. Porque hay muchos rumores que dicen que el gobierno provincial, de hecho, el gobernador Puyaro le agradeció el espaldarazo que le dio para la reforma de la Constitución, y algunos dicen está trabajando más cerca de Unidos que del propio justicialismo, al igual que estos intendentes del sur provincial
de Funes, de otros lugares, que creo que son 11 aproximadamente o 12, que están más cerca de Unidos que del justicialismo. ¿Es así? Uno se basa, o todo eso parte de los análisis quizá de su labor en la legislatura, de la manera de votar, de acompañar proyectos o no. Yo creo que son circunstanciales. Repito, es lo que en el momento se discute. Hay consensos, hay diálogos, a veces se llega al consenso unánime y a veces no, y tiene que ver también con lo que te mencionaba antes, que tiene que ver con no seguir una línea estricta. Hay cuestiones que se pueden disentir en el armado. Sí, en la decisión final, a la hora de votar, digamos, en este caso en la legislatura o donde sea el ámbito para hacerlo. Así se está dando, así se... Esa discusión, digamos, que aparece en todos los partidos políticos. Sí. El hecho de que un plazo para la elección sea determinante, a veces resuelve más que la propia mesa. Es decir, el tiempo se agota, hay que inscribir a un candidato y hay que ordenar la lista. No, lo que nos pasa a nosotros no es distinto a lo que le pasa a otros partidos. Ahora, pensando en la renovación de cara al 27, estamos pensando también que los partidos están tratando de armar su propia agenda. Puyaro va a ir por la reelección, lo tiene habilitado. ¿Qué va a hacer el justicialismo? ¿Va a proponer a Monteverde o tiene más? No, yo creo que es una discusión que está todavía no sé si está muy a futuro, porque da la impresión que hay, por ejemplo, senadores, pienso en Pirola inmediatamente, que hace tiempo entiendo que quieren pensar en alguna posibilidad de ese estilo. Y eso es más complejo, el armado. Hablar de una gobernación tiene que ver con mucho diálogo, con muchos sectores. Tiene también que ver con un análisis de posibilidades reales. Creo que Juan Monteverde sí es un candidato importante, pero yo creo que hay que pasar esta instancia todavía y ver también que este acuerdo que se ha logrado para conformar Fuerza Patria para estas elecciones continúe una vez pasadas las elecciones y todo se pueda desarrollar de la misma manera que hasta ahora. Es política y las circunstancias pueden variar, así que por eso digo, para mí es muy apresurado dar nombres para el 27, por eso. ¿Cuáles fueron los temas que salieron en la conversación con TEP en la asamblea que tuvieron aquí en la ciudad, y cómo es el operativo del justicialismo en Esperanza para el 26? Bueno, el diagnóstico, la conversación, digamos, lo que se planteó es poner un freno a Milei, así como dice la campaña. Hay que ser, digamos, sensatos de entender que no se va a cambiar el gobierno, Milei no va a dejar el gobierno, simplemente consideramos que es la responsabilidad nuestra como única fuerza opositora real del gobierno de Milei, que tenemos que defender los intereses de la provincia y que ese es el apoyo que se está buscando en estas asambleas ciudadanas para también de manera diferente quizá poder tener el diagnóstico directo entre los candidatos y la gente, para tener el diagnóstico exacto de lo que ocurre, más allá de lo que uno puede saber. Los candidatos siempre hablan de que saben lo que pasa en la calle, pero nunca se sabe si realmente saben. No hay mejor manera de tener el diagnóstico preciso de lo que ocurre sino escuchando a la gente. ¿El 26 operativo especial para cubrir el acto eleccionario en materia de fiscalización? Sí, de manera normal, como lo venimos haciendo todos los años, buscando
tener la mayor cantidad de fiscales posibles y después, bueno, esperar resultados. Muchas gracias. Bueno, de nada, gracias.